Buenas tardes chicos, bueno, este video corresponde al módulo 75. Vamos a hablar sobre la resolución de problemas cuando tengo la ecuación de la circunferencia y una o varias rectas, para identificar si esas rectas van a ser tangentes, secantes o exteriores a la circunferencia. En este caso tenemos el problema que nos indica que en un partido de fútbol entre Costa Rica y Argentina hubieron 3 jugadas por el círculo central realizadas por los jugadores de nuestro país, en el que se pasaron el balón entre compañeros por donde hay dibujada una circunferencia, o sea, el círculo central, y nos indica que la ecuación dada para esa circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 81. Entonces, nos dan las 3 jugadas o las 3 trayectorias que tuvieron esas jugadas. La primera jugada dice que la trayectoria fue, o la ecuación de esa jugada fue y igual x más 1. En la segunda jugada dice que es menos 6x más 2y igual a menos 36. Y en la tercera jugada es menos x menos y igual menos 1. Entonces, bueno, la pregunta es: la bola atraviesa la circunferencia central en cada jugada, y eso es lo que vamos a averiguar. Entonces, antes de iniciar con el tema en sí, debemos saber algunas cosas importantes, como en caso de lo que nos dice aquí, que lo primero que debemos hacer es revisar que la ecuación de las rectas estén en su forma estándar, o sea, y es igual a mx más b. ¿Quién es m? Bueno, m tiene su nombre, que se llama pendiente, y b es la intersección en el eje y. Bueno, vamos entonces a empezar con la primera jugada, y observamos que ella está ordenada en su forma estándar. Ahora bien, ¿quién es m y quién es b? Entonces, en esta parte nos damos cuenta que m es igual a 1 y que b es igual a 1. ¿Por qué m igual a 1? Bueno, porque a la par de toda letra, si está la letra solita, es porque hay un 1 imaginario ahí a la par, multiplicando a la x todo el tiempo, a la y o al que sea. Pero ahí, si no hay nada, es porque hay un 1 imaginario y siempre está multiplicando. Y el valor b, ese valor b tenemos que tenerlo muy claro. El valor b es un número que está solito, no tiene letra. Simple y sencillamente es el número solo. Ahora bien, los dos números están, el número b es positivo y el número de la pendiente también es positivo. Eso con respecto a la primera jugada. La segunda jugada, bueno, esa no está ordenada en su forma estándar, entonces vamos a comenzar a ordenarla. Entonces, comenzamos. Lo primero que voy a hacer es pasar de un lado del igual al otro. ¿Qué es lo que yo ocupo hacer? Bueno, lo que yo ocupo hacer es dejar la y solita todo el tiempo, como ustedes vieron que está en la primera jugada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo paso un número de un lado del igual al otro, tengo que conocer varias situaciones. Tengo que saber cuál es su opuesto para entonces yo poder hacer el cambio, por decirlo así, de lugar. Entonces, en este caso, el 4x, como yo lo que voy a pasar es todo,
entonces el 4x está negativo, y el opuesto de un número negativo dice que es positivo. Por tanto, entonces al otro lado del igual, ustedes ven que ya no tiene el menos, sino que está positivo. Bueno, eso en ese caso. En el siguiente caso, ¿qué sucede? Bueno, el 2 es el que yo tengo que trasladar al otro lado del igual, porque yo ocupo dejar la y solita. Entonces, lo que hago es, ese 2 está multiplicando a la y. Entonces, la operación inversa de una multiplicación es la división. Y al revés, ¿verdad? Si yo tuviera una división, al otro lado yo tengo que pasar a multiplicar. Pero ese número pasa a multiplicar a todo lo que está al otro lado. Digo, pasa a dividir a todo lo que está al otro lado. Entonces, como ustedes observan, pueden ver que yo lo transformé eso en una fracción, porque recuerden que las fracciones y las divisiones son exactamente lo mismo. Entonces ese 2 pasa a dividir al 4x y pasa a dividir al 48. Entonces ustedes meten en la calculadora 4 entre 2, 4 dividido entre 2, y os van a obtener el resultado, que es 2, y le colocan la x. Al 48 hacen lo mismo, 48 dividido entre 2 van a obtener como resultado el 24. Los signos quedan igual, esos no van a cambiar porque no tuve que hacer ningún cambio de signo ya a ese lado, todo eso se mantiene así como está, solo con lo que trabajamos ahí. Ahora sí, como podemos ver, de forma estándar nos quedó que y es igual a 2x menos 24. Bueno, eso para la segunda jugada. Importante, la pendiente. ¿Quién es la pendiente ahí? Bueno, la pendiente es 2, que es el número que está multiplicando la x. ¿Y quién es b? Bueno, b es el número que está solito, en este caso es menos 24. En la tercera jugada, como ustedes pueden ver, la tercera jugada es un y igual a 9. Entonces, primero vamos a revisar ese asunto. Y de forma estándar, entonces nos queda que y es igual a 0x más 9. Si ustedes ven, en esa tercera jugada, la x no existe. Bueno, ¿por qué no existe? Porque a la par de esa x hay un 0, y ese 0 es la pendiente. Entonces, y como es una multiplicación, si lo sacamos por definición, ustedes lo pueden hacer en la calculadora, y si multiplican cualquier número por un 0, les va a dar como resultado nada, desaparece. Entonces, por esa situación, la x no se ve reflejada. Entonces, podemos decir que la pendiente es igual a 0 y que el valor de la b es igual a 9. Y la forma estándar sería 0x más 9. Para entender qué sucedió con la x, ¿verdad? En la siguiente parte, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, ya vamos a utilizar la ecuación de la circunferencia y vamos a sustituir la ecuación de la primera jugada. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la primera jugada? Es esa. Nos dice que y es igual a x más 1 y la vamos a sustituir en la y, que eso es lo que dice que tenemos que hacer ahí. Entonces, como ustedes ven, ahí está, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 81, y voy a pasar ese x más 1 y nos queda de esa forma. Tengo que meter dentro de paréntesis ese x más 1 y lo meto dentro del paréntesis, valga la redundancia otra vez, y lo elevo. Eso es todo, pero ahí viene el detalle. Eso, a la hora de meterlo dentro de paréntesis y elevarlo a la 2, se convierte en un producto notable. Yo les decía a los compañeros lo siguiente: deben aprenderse ese parafraseo del producto notable.
si no se aprende ese parafraseo del producto notable, se les va a complicar. Entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Bueno, me dice lo siguiente: debo realizar en el primer paso, dice, el primer término tengo que elevarlo al cuadrado. Eso es lo primero que tengo que hacer. Después dice, más el doble o más 2 por el primer término por el segundo término. Cuando hablo de términos son solo los números. Y de último, solo los elementos que están ahí sin tomar en cuenta el signo, solo los elementos. Y de último, el último paso del producto notable dice más el segundo término al cuadrado. Entonces, vamos a hacer el proceso. Ahí tengo ese producto notable, que es el que les indicaba anteriormente, que es el x más 1 elevado a la 2, y comenzamos. El primer paso dice primer término elevado al cuadrado. Entonces agarro la x y la elevo al cuadrado. Después, ¿qué sigue? Bueno, me dice más 2 por el primer término por el segundo término. Recuerden que hay un 1 a la par de la x imaginario, entonces por eso lo coloqué ahí. Y después dice que más el segundo término al cuadrado. Entonces resuelvo las multiplicaciones que hay ahí. Sería 2 por 1 por 1, que eso sería igual a decir 2. Por tanto, entonces me quedaría x al cuadrado más 2x más 1. ¿Por qué 1 al final? Porque según una propiedad que tienen las potencias, me dice que el 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1. Entonces, por esa situación, queda de esa forma. Ahora sí, nos devolvemos a la ecuación de la circunferencia. Entonces, si ustedes observan, bajo el x elevado a la 2 que tenía la ecuación y comienzo a colocar los números del producto notable. Hay otro x elevado a la 2, que es del producto notable, más el 2x más el 1, igual a 81. Ok, eso ahí. Tengo que tomar en cuenta lo siguiente: semejantes. ¿Qué son elementos semejantes? Bueno, los elementos semejantes son aquellos que tienen las mismas letras y tienen que tener mismos exponentes. Yo les decía a los chiquillos, y se morían de la risa ahí en el ejemplo, que por ejemplo, si yo estoy en mi casa y yo tengo vacas, gallinas y vacas paridas en ese ejemplo, entonces si yo tengo las vacas, entonces yo cuento cuántas son paridas y cuántas no son paridas. Entonces en eso estamos hablando que el x elevado a la 2 representaba como las vacas paridas y el x representaba la vaca. Entonces, porque usted tiene que distinguir esa parte. Entonces básicamente eso es lo que tienen que hacer: distingan esa situación. Yo sumo sumo o resto solo los que son semejantes. En este caso, lo que puedo sumar ahí son las x que están elevados a la 2. ¿Qué números tienen esas x? Bueno, tienen un 1 a la par, porque si no tiene nada, imaginariamente iba a haber un 1. Entonces, 1 más 1 es 2. Bajo todo el resto y ese 81 tengo que cambiarlo de lugar, porque la ecuación todo el tiempo tiene que estar igualada a 0. Entonces, nos queda de la siguiente forma: el 2x elevado a la 2 más 2x más 1 menos 81. ¿Por qué menos 81? Bueno, porque el 81 en el paso anterior estaba al otro lado del igual y estaba positivo. A este lado, cuando yo cargo el cambio de lugar, entonces tengo que colocar el signo contrario: positivo, signo contrario, negativo. Y ahora sí pongo el igual y el 0. Bueno, eso hasta ahí. Y vuelvo a identificar si hay elementos semejantes y observo que sí, el 1 y el 81 son elementos semejantes porque son solo números. Entonces yo tengo que hacer una resta.
Por lo tanto, entonces el resultado final de esa ecuación me quedaría 2x al cuadrado más 2x menos 80 igual 0. Ahora bien, la forma estándar de una ecuación cuadrática me dice que es ax al cuadrado más bx más menos el c. Entonces, eso todo el tiempo igualado a 0. Si ustedes lo comparan con el resultado que obtuvimos anteriormente, tienen una relación muy grande. ¿Y cuál va a ser? Bueno, la siguiente. ¿Quién es el valor de a en la ecuación? Bueno, el valor de a es el 2. ¿Quién es el valor de b? Bueno, es un 2 porque es también el que está a la par de la x solita. ¿Y quién es el valor del c? Bueno, es el menos 80 porque es el número que está solito. Entonces, para que se vayan aprendiendo todos esos elementos, tienen que tener en cuenta todos esos elementos porque los van a ocupar para el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Y el final es encontrar el valor del discriminante, que es con esta fórmula que dice discriminante es igual a la b elevado a la 2 menos el 4 por la a por la c. Entonces comenzamos observando la fórmula estándar que tenemos ahí. De acuerdo al resultado obtenido, el valor de b es un 2, entonces escribo 2 elevado a la 2 menos 4, que es de la fórmula, eso nunca cambia. Ahora sí lo multiplico por a, que me dice que a es 2, y lo vuelvo a multiplicar por menos 80, y entonces obtenemos un resultado que es 640 positivo. Ahora bien, para finalizar, vienen tres conclusiones ahí, que esas son las que me indican la respuesta del problema. Cuando el discriminante es menor que 0, no hay soluciones reales. Cuando el discriminante es igual a 0, tiene solo una solución real. Y cuando el discriminante es mayor que 0, tiene dos soluciones reales diferentes. Entonces, si observamos el valor del discriminante, en este caso nos dice que el discriminante es mayor que 0 porque nos dio 644. Entonces, por lo tanto, tenemos dos soluciones diferentes. Entonces, como yo tengo dos soluciones diferentes, quiere decir que la recta va a pasar por la circunferencia tocando dos puntos diferentes de esa circunferencia. O sea, pasó tocándome las dos puntos diferentes en la línea del centro de la cancha, en el círculo central, digo. Entonces, por esa situación yo ya voy a decir que entonces esa jugada, la línea que se forma ahí es una línea que es secante, para que lo tomen en cuenta. Es una línea que es secante. Vamos con la jugada número 2. Bueno, igual en la jugada número 2 vamos a sustituir la ecuación 2x menos 24 en la ecuación de la circunferencia, y hacemos el mismo proceso que les estaba diciendo anterior. Voy a sustituir ese 2x menos 24 en la y, y entonces quedaría de esa forma: x al cuadrado más, abro paréntesis, menos, más, abro paréntesis, 2x menos 24 elevado a la 2 igual a 81. Entonces, bueno, ahí el parafraseo, ¿verdad? Que ya antes se los dije, entonces ya más o menos tienen que tener en cuenta ese asunto. Y tengo el producto notable, que es 2x menos 24 cierro paréntesis, elevado a la 2. Entonces, ¿quién es el primer elemento? El 2x. Entonces voy a agarrar ese 2x y lo voy a elevar al cuadrado. Ahora, la diferencia entre el parafraseo anterior y este es que en el segundo paso, vean que ya no dice más, sino que dice menos. Entonces,
¿Por qué menos? Porque en medio del primer elemento y el segundo elemento de ese producto notable hay un signo menos. Entonces eso va a cambiar solo, que sea más o que sea menos de acuerdo a esa cualidad que vaya a tener ese paro, ese binomio, por decirlo así. Entonces, como en este caso tiene un menos en medio de los dos elementos, voy a colocar un menos. Entonces yo digo menos el 2, que lo voy a multiplicar por el primer elemento, que es 2x, y lo voy a multiplicar por el segundo elemento, que es el 24. Recuerden, no se toman en cuenta los signos, simple y sencillamente nada más en los elementos. Ahora, al final dice que más el doble del segundo término, digo, más el cuadrado para el segundo término al cuadrado. Ya me hice bolas ahí, disculpen. Y nos quedaría que sería 18 al cuadrado. Sería 24. Ok, continuamos con el segundo, la segunda parte, que sería la segunda jugada, por decirlo así, donde, bueno, nos dice esa parte, esa situación que vamos a sustituir y todo el asunto. Bueno, entonces, vamos a sustituir el y igual 2x menos 24 en la ecuación de la circunferencia. Y entonces, como les decía anteriormente, ese lo vamos a sustituir en el y quedaría de esa forma: x al cuadrado más, abro paréntesis, 2x menos 24, cierro paréntesis, elevado a la 2 igual a 81. Ok, entonces nos vamos con el parafraseo. Cambio importante en el segundo reglón, un menos. ¿Por qué un menos? Porque si usted observa en el binomio que está ahí en medio del primer término, que es 2x y el 24, lo que hay es un menos. Entonces ese menos corresponde a eso. Entonces, hacemos lo mismo que hice en parafraseo. Primer término al cuadrado, menos 2 por el primer término por el segundo término. Más, todo el tiempo es el más, ese nunca cambia, ese más es de operación, más el segundo término al cuadrado, que sería 24 al cuadrado. Eso nos daría como resultado 4x al cuadrado menos 96 más 576. Ahora bien, eso que tenemos ahí lo sustituyo allá arriba y entonces me queda x al cuadrado más 4x menos 96x más 576 igual a 81. Como les decía anteriormente, busco los semejantes, en este caso sería el x al cuadrado y el 4x al cuadrado. Esa suma me da igual a decir 5, entonces me queda 5x al cuadrado y en el siguiente paso coloco ese número, ¿verdad? Y lo que les decía anteriormente, todo el tiempo ocupo dejar igualado eso a 0, por lo tanto el 81 lo paso al otro lado del igual. Entonces, como ya el 81 es semejante con el 576, tengo que hacer esa resta, por lo tanto entonces el resultado sería 5x al cuadrado menos 96x más 495 igual 0.
Y lo que les dije último, esa sería la ecuación estándar y vamos a identificar quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, el A va a ser el 5, el B va a ser menos 96 y el C sería el 495. Con esos tres elementos que tenemos ahí, entonces encontramos el discriminante, que es B al cuadrado menos 4AC. Por lo tanto, entonces nos quedaría de esa forma. Recuerden que se mete dentro de paréntesis un número que sea negativo cuando yo lo voy a elevar. Entonces, ¿eso por qué? Porque el menos, en ese sentido del B, el menos le pertenece al número. Entonces, si ustedes no lo meten dentro de paréntesis, cuando lo eleven en la calculadora, el resultado les va a quedar negativo. Entonces, mucho ojo con eso, porque el menos debo incluirlo dentro del paréntesis, o debo meterlo el número dentro de paréntesis. Hacemos la multiplicación, ¿verdad? Y eso nos da un discriminante que es negativo. Por lo tanto, según lo que nos dice las conclusiones finales del discriminante, cuando el resultado es menor que 0, o sea, en este caso negativo, no hay soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que entonces, como no hay soluciones, esa bola en ningún momento tocó la circunferencia. Por lo tanto, eso sería una recta externa a la circunferencia. Y en el tercer caso y el último, entonces hacemos el mismo proceso, vamos a sustituir la y por el valor de la ecuación de la recta y nos quedaría de esta forma: x al cuadrado más el 9 entre paréntesis elevado al cuadrado igual a 81. Si ustedes observan, ya no hay binomio, o sea, ya no tengo ni una letra, no tengo la letra, no tengo un signo más ni el otro número, entonces es solo un monomio, ese elemento que está solito ahí. Por tanto, ya no tengo que aplicar el producto notable, y como no tengo que aplicarlo, entonces lo que voy a hacer es nada más convertir eso en una ecuación estándar. Entonces quiere decir que lo que tengo que hacer es igualar a 0, ¿verdad? O sea, paso el 81 para el otro lado, hago esa resta, eso se convertiría entonces en un 0, porque es 81 menos 81 es 0, y nos quedaría la ecuación de la siguiente forma: x al cuadrado es igual a 0. Eso sería lo que nos queda ahí, y esa sería su forma estándar. Ahora sí, ¿quién es A, quién es B y quién es C? Bueno, los siguientes elementos. El A sería el 1, que está a la par de la x al cuadrado, y como no aparecen ni B ni C, entonces es porque esos son ceros. Entonces, lo que hago es utilizar la fórmula del discriminante para saber si esa pelota o ese balón pasa por la circunferencia en 2 puntos, o solo toca uno, o no pasa. Y como resultado obtenemos que el discriminante es 0. Entonces, como el discriminante es igual a 0, en el segundo caso de la resolución del discriminante me dice que como el discriminante es igual a 0, solo tiene una solución real. Y una solución real quiere decir que la bola solo tocó un punto de esa circunferencia, o sea, ese círculo solo lo tocó en un punto. Por lo tanto, entonces, esa recta y esa circunferencia tienen una relación de tangencia, o sea, la recta es tangente. Espero que les haya gustado. Eso sería por esa parte. Me hacen falta otras cositas más, pero en el siguiente video lo voy a explicar. Que tengan una linda tarde.